Advertencia. Las opiniones emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No reflejan la postura de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Un cordial saludo, mi nombre es Andrés Obando, soy médico general. En esta oportunidad retomando los temas de importancia, los cuales los hemos revisado con anterioridad, y debido al número de pacientes que hemos tenido la posibilidad de diagnosticar, hemos decidido retomar un tema importante en cuanto al dolor abdominal, una patología frecuente y que si no se diagnostica y si no se maneja a tiempo genera una serie de complicaciones que tienen una alta tasa de mortalidad. Vamos a hablar el día de hoy de la apendicitis aguda. El apéndice es un órgano que se localiza en la primera porción del intestino grueso. Es un remanente de características, podemos decirlo, tubular, alargada, que en realidad no cumple una función específica en el tracto gastrointestinal, solo que tiene como función generar una secreción de moco, la cual cae como remanente a este intestino grueso. No tiene otra función vital, dado de ahí que el procedimiento de manejo es quirúrgico. Con la extracción de este órgano no va a generar ninguna alteración a nivel intestinal ni a nivel de todo el organismo. Entonces, ¿cómo se genera el apéndice? La apendicitis. La apendicitis, como su nombre lo dice, es un proceso inflamatorio de este órgano que se denomina apéndice, el cual inicia este proceso fisiopatológico como una obstrucción de la luz a nivel de este tubito, digamos en términos más fáciles, en términos coloquiales, se obstruye, se tapa la entrada de esta manguerita, generando una serie de procesos fisiopatológicos que van a conllevar posterior a ello a una cascada inflamatoria y a una cascada de una respuesta sistémica con posiblemente, si no se diagnostica a tiempo, con una serie de alteraciones en los órganos aledaños o ya a nivel multiorgánico con alteraciones renales, alteraciones hepáticas. De ahí la importancia de un diagnóstico oportuno que haga que evitemos este tipo de complicaciones. Entonces, al iniciar este proceso de obstrucción, el moco no puede salir de este tubo y comienza a inflamarse este remanente del intestino y comienza su proceso inflamatorio del apéndice, en el cual el paciente ya va a iniciar con un cuadro de unas 2 a 3 horas de dolor, con un dolor ya localizado. Dependiendo lo que dicen algunas literaturas, el dolor inicia en la boca del estómago, de ahí pasa un dolor hacia el mesogastrio, que es la región del ombligo, y posterior a ello un dolor irradiado al lado derecho del abdomen, que se conoce como la fosa ilíaca derecha. Ese pues es el dolor típico en el cual el paciente, no todo paciente, manifiesta este tipo de síntomas. Algunos ya nos consultan con un dolor localizado de inicio en la fosa ilíaca derecha y que progresa ya en niveles de intensidad. Otros pacientes sí refieren como características del libro, un dolor en la boca del estómago que se irradia al ombligo y luego pasa al lado derecho. De ahí que considero en lo personal que la apendicitis tiene una variada forma de presentación o forma de inicio clínico. De ahí la importancia de una adecuada exploración física, de una adecuada historia clínica, de un adecuado interrogatorio investigando antecedentes del paciente, tiempos de evolución del cuadro clínico para poder definir con claridad este tipo de patología. Entonces ya iniciamos en que este remanente del apéndice se inflama, posterior a ello comienza a llenarse, digamos de esa manera, de secreciones, hasta tal punto que este apéndice se inflama tanto que puede llegar a perforarse. Y esta concentración de moco, el cual ya con las horas se volvió pus, pues puede localizarse en el resto de la cavidad abdominal y generar ya lo que conocemos como una peritonitis.
Pues de esa manera clara podemos explicar más o menos la fisiopatología de esta enfermedad. Ahora bien, ¿por qué se obstruye ese conducto, esa manguerita o ese tubo que es el apéndice? La principal causa de esta obstrucción se habla que es el fecalito, que es una materia fecal que se ubica en esta entrada al tubo y lo tapona. Ya el resto pues son factores como el trauma, tumores, la presencia o el consumo exagerado de frutas con semillas. Ya puede ser el caso que genere este tipo de obstrucción en esa zona y desencadene el proceso inflamatorio. Para hablar de los síntomas, la apendicitis, como lo dije anteriormente, puede iniciar con una sintomatología demasiado variada, pero sí con el transcurrir de unas 8 a 12 horas de inicio del dolor, podemos decir que este dolor ya se va a localizar en la fosa ilíaca derecha. Entonces el principal síntoma es el dolor abdominal, como puede ser de instauración inmediata en la fosa ilíaca derecha, como puede iniciar en la boca, el estómago, pasar al ombligo y luego el lado derecho. De ahí podemos acompañarnos de diferentes síntomas como son las náuseas. El paciente va a referir que se le quitó, digamos de esta manera, el deseo de comer, que se llama hiporexia. Ya con el transcurrir de las horas, si no se ha diagnosticado a tiempo, el paciente va a presentar escalofrío, puede presentar fiebre, decaimiento. Entonces son una serie de síntomas que ya son más sistémicos, pero lógicamente ya han pasado, ya han transcurrido más de 20 horas tal vez que el paciente no se le ha realizado un diagnóstico adecuado y ya se nos está como complicando este cuadro clínico. Al hablar de las edades frecuentes de apendicitis, el pico está en los mayores de 45 años hasta 60 años, pero pues también es frecuente en niños, también es frecuente en ancianos, en los cuales pues eso va a ser un poco más complicado realizar el diagnóstico, dado que, por ejemplo, en un niño, en el preescolar, la valoración clínica del abdomen pues va a ser un poco más complicada, hacen defensa abdominal, a veces son niños irritables, difíciles de valorar, de ahí que es muy importante el apoyo de los padres, el interrogatorio a los padres que nos indiquen o nos expliquen de una mejor manera cómo ha iniciado este cuadro clínico y cómo son las características del dolor que tiene el paciente. Los picos en mayores de 45 años hasta los 60 años también puede presentarse en ancianos, de ahí que aunque ante cualquier tipo de estos síntomas, lo ideal sería consultar a tiempo. También puede presentarse en mujeres en embarazo. Hay casos en los cuales embarazadas terminan con apendicectomías en el quirófano. Entonces es una patología, digámosle, multifactorial y que afecta a cualquier edad, pero tiene unos picos de incidencia en los mayores de 45 años. El diagnóstico de la apendicitis aguda, pues de una manera concisa, depende de la historia clínica, depende del interrogatorio que hagamos a nuestro paciente a la hora de evaluarlo, a la hora de revisarlo. De ahí que hacer un adecuado interrogatorio es importante, hacer una adecuada exploración física es importante. Hay unos signos clínicos que conocemos todo médico que nos ayudan a hacer una impresión diagnóstica. Hay unas escalas como la escala de Alvarado, en la cual dependiendo de los laboratorios, dependiendo de la localización del dolor, de la irradiación del dolor, pues nos van a ayudar a identificar o a clasificar esta enfermedad dentro de una apendicitis aguda. Cuando ya tenemos esa sospecha clínica, ya tenemos que apoyarnos en los laboratorios, en las ayudas diagnósticas, aunque estas no nos descartan ni tampoco nos hacen el diagnóstico de la enfermedad, dado que esta patología es netamente de diagnóstico clínico. De ahí que la apendicitis aguda, en una situación de nuestro primer nivel de atención, como estamos aquí en Samaniego, podemos diagnosticarla. Ya que tenemos estas características del dolor, pues consultaremos al servicio de urgencias, donde vamos a tratar de descartar otra causa que pueda sugerir ese mismo dolor. Ejemplo, una infección urinaria,
ejemplo, un cálculo a nivel renal. En la mujer hay que sospechar en enfermedades pélvicas como quistes en el ovario, sobre todo el lado derecho, las enfermedades pélvicas inflamatorias, los abscesos tubováricos, la salpingitis, que son enfermedades que generan dolor pélvico y que pueden generar también este tipo de dolor del lado derecho y estar asociados pues, a características similares de una apendicitis. Ante la duda, pues habrá que ampliar nuestros métodos de estudio con un hemograma para ver si hay un proceso o una reacción leucocitaria y de neutrófilos inicial. Podemos solicitar una PCR, la cual es un reactante de fase aguda de la inflamación. En el caso de ser una mujer en edad fértil, pues habrá que ampliar el estudio con una prueba de embarazo, dado que el embarazo ectópico es otro diagnóstico diferencial, el cual nos va a sugerir también o nos va a generar dolor del lado derecho del abdomen. Y de ahí pues lo importante es consultar a tiempo para tratar de determinar los laboratorios que vamos a utilizar, el manejo que vamos a hacer. En cuanto al manejo médico, pues la apendicitis netamente es una patología quirúrgica. Se necesita mediante una incisión abdominal extraer esta apéndice, la cual pues ya está inflamada, o en casos muchos más complicados esta apéndice pues se va a perforar. Pacientes ya no van a utilizarse una incisión pequeña, sino una incisión medial, en la cual va a requerir, si el caso de perforaciones, de lavados intestinales, uso prolongado de antibiótico con estancia hospitalaria ya de 7 a 10 días. De ahí la importancia de que si estamos en nuestros hogares, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, ante un dolor abdominal, lo ideal es consultar al médico, consultar al servicio de urgencias, consultar a alguien que nos pueda asesorar y realizar una exploración física con el fin de determinar si estamos ante una apendicitis aguda o a otra característica de dolor que genere la misma sintomatología, como lo nombramos anteriormente. Cálculos en el riñón del lado derecho, el mismo síndrome del colon irritable, el mismo estreñimiento crónico, ya si hablamos en casos de mujeres, un quiste de ovario roto, un embarazo ectópico roto, la salpingitis, las EPIs, que son las enfermedades pélvicas inflamatorias. Entonces es una patología que se acompaña de una serie de varios diagnósticos diferenciales. De ahí ya va a depender pues del médico, del criterio médico, de quien nos esté valorando, de tratar de orientar a esa patología hacia la apendicitis aguda. En este momento pues si ya estamos ante un paciente con estas características de dolor, la conducta es remitirlo a una institución de nivel mayor de complejidad para que sea valorado ya por el cirujano general, quien defina si es un procedimiento quirúrgico o no, quien defina si la paciente requiere imágenes diagnósticas, en este caso inicial y básico una ecografía abdominal. Dependiendo de los hallazgos puede sugerirse una ecografía pélvica transvaginal. Dependiendo de los hallazgos, si aún no está claro, pues se deberá hacer un TAC simple y contrastado de abdomen. Ya se realiza en los casos en los cuales el cuadro clínico no está muy claro y pues se debe constatar ya con este tipo de imágenes mucho más específicas si estamos ante un cuadro de apendicitis o no. Entonces, pero si ya tenemos un cuadro de dolor en la fosa ilíaca derecha, síntomas típicos de apendicitis aguda, laboratorios sugestivos de apendicitis aguda, una escala del Varado con un puntaje que sugiere apendicitis aguda, pues ya no va a haber la necesidad de imágenes diagnósticas y de demás estudios. De una vez es un paciente que se va para apendicectomía. Dentro de las recomendaciones generales, la más importante es evitar el automedicarse con analgésicos antiespasmódicos, dado que en este número de pacientes en los cuales se automedicaron con algún analgésico o antiespasmódico fue a quienes se les generó complicaciones tipo perforación del apéndice como peritonitis. Entonces es importante evitar la automedicación. Si ya tenemos un dolor en la boca del estómago que pasa al ombligo y luego hacia el lado derecho del ombligo, pues debemos consultar porque estamos ante la sospecha de un dolor abdominal. Y no es prudente usar la iosina, la buscapina, el espasmovil, el duopaz, el dolorcin.
porque estos analgésicos y antiespasmódicos lo que van a hacer es enmascarar las características del dolor, esconder el dolor, pero el proceso inflamatorio avanza sin nosotros darnos cuenta, y ahí es donde hay la serie de complicaciones. Entonces, en esta ocasión, este es un tema que queríamos darlo a conocer, dado que se nos ha presentado en lo personal aquí en mi consultorio diferentes pacientes con este tipo de características. Los hemos tenido que referir a urgencias para estudios diagnósticos. Algunos se ha descartado la apendicitis, otros han terminado en una institución de mayor complejidad con procedimientos quirúrgicos como manejo definitivo. Entonces, la principal recomendación: evitar el uso de analgésicos y antiespasmódicos ante cualquier dolor abdominal que miremos que es un dolor diferente pues al que tal vez siempre nos suele dar o al que tal vez ya tenemos en mente. Pero si es un dolor del lado derecho del abdomen que se asocia a ganas de vomitar, a que se le han quitado las ganas de comer, y sobre todo es del lado derecho del ombligo, posiblemente estemos ante una apendicitis y debamos consultar bien sea el servicio de urgencias o a su médico de confianza para una valoración adecuada y de ahí definir el manejo médico. Nosotros en nuestro consultorio en el mes de julio tenemos nuestras jornadas de ecografía preventivas. El día sábado 18 de julio, unas jornadas fundamentales para nuestro municipio. Hemos encontrado diferentes patologías, hemos logrado actuar a tiempo con estos pacientes y invitar a toda la comunidad. Traemos un especialista pues reconocido que nos brinda toda su experiencia aquí en la comunidad samaniguense con el fin de prevenir y actuar a tiempo ante todas las diferentes patologías que puedan presentarse.